Apreciados alumnos de la electiva de plantas medicinales, el tema de la clase de hoy será ¿cómo actúan las plantas medicinales? Después de haber visto en el corte número 2 y en la clase pasada del corte número 3 que las plantas, por las sustancias químicas que contienen y por su sabor amargo, pueden tener un efecto importante en el cuerpo, vamos a revisar el tema de, teniendo en cuenta todo lo anterior, cómo es que actúan las plantas, cómo todas esas sustancias químicas o esos sabores amargos se pueden poner en un campo terapéutico para explicar su efecto. Se debe tener en cuenta que esta explicación parte desde los conceptos de la medicina tradicional, que son conceptos diferentes a los conceptos de la medicina moderna. La forma como se va a explicar cómo actúan las plantas parte desde la perspectiva de la medicina tradicional, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si recuerdan, en la primera clase o en la segunda clase del corte número 1, hablamos sobre los sistemas médicos en el mundo. Se expuso que había 4 sistemas médicos en el mundo, cada uno con su forma de explicar, algunas bien elaboradas, otras no tanto. Su forma de explicar cómo se hace la medicina. Y teníamos la medicina moderna, la medicina tradicional, la medicina alternativa y la medicina popular. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Que todos estos conceptos que ustedes encuentran acá pueden tener una explicación diferente en los diferentes sistemas médicos del mundo. La medicina moderna tiene una forma de entender el diagnóstico, una forma de hacer diagnóstico. La medicina tradicional puede tener otra forma, puede tener otros diagnósticos. La medicina popular y la medicina alternativa de la misma manera. Pero curiosamente lo que uno encuentra muchas veces es una mezcla de conceptos y de ideas que tratan de responder a esas preguntas de por qué nos enfermamos y cómo nos podemos curar. Ahora bien, en esta clase, partiendo desde la medicina tradicional, veremos un poco cómo actúan las plantas medicinales, cómo se explica que actúan las plantas medicinales. Esta clase está basada en este texto, el nuevo libro de las plantas para el cuidado de la salud, del doctor Germán Zuluaga. Para comenzar a entender cómo actúan las plantas medicinales, tenemos que dejar en claro que vamos a revisar 3 categorías de los efectos de los principios activos de las plantas. Son 3 categorías que no necesariamente son exclusivas de las plantas, son 3 categorías que explican cómo actúa un remedio, pero que en el caso de las plantas terminan siendo muy relevantes, muy importantes. Pero recuerden, esto se podría aplicar a cualquier tipo de remedio. ¿Cómo puede actuar un remedio? Puede ser un remedio que calme, puede ser un remedio que limpie o puede ser un remedio que active. Esto lo vamos a desarrollar a lo largo de toda la clase. Y para el caso de las plantas, que ya va a ser la referencia que vamos a tener en el resto de la clase, vamos a hablar de principios que calman, hablando de plantas que contienen principios que calman, principios que limpian y principios que activan. Se debe tener en cuenta también que las plantas, al contener distintos principios activos, pueden producir simultáneamente diferentes efectos.
Es decir, que una planta puede tener unas categorías diferentes, no necesariamente una planta corresponde a una categoría, pueden ser categorías diferentes. O por otra parte, las plantas amargas, dependiendo de la dosis, pueden tener un efecto tonificante o un efecto limpiador. Es decir, que no solamente va a depender de las sustancias químicas que contiene la planta, que pueden ser diferentes, como en el caso de la sábila que contiene mucílagos y contiene heterócidos, sino que también podemos ver que según la dosis de la planta, el efecto puede ser diferente. Es decir, que puede haber plantas que tonifiquen y plantas que limpien dependiendo de la dosis, como las plantas amargas que revisamos en la clase pasada. Principios que calman. ¿Cuáles serían esas actividades que entran dentro del calmar? Es decir, que las plantas con principios que calman, ¿qué podrían hacer? Y tenemos aquí un listado de algunas actividades de las cuales ampliaremos más adelante. Principios que limpian, también con algunas de sus actividades que desarrollaremos más adelante. Todas estas actividades podrían llegar a corresponder dentro de un concepto lógico y de un concepto de sentido común a un principio que limpia. Y finalmente tenemos principios que activan también con sus actividades que veremos más adelante. Principios que calman. Principios que calman. La primera actividad que tenemos en principios que calman son plantas con actividades analgésicas y antiespasmódicas o antiespasmódicas. Y aquí, si lo recuerdan, en una de las clases en las que nos demoramos más tiempo hablando de las plantas con alcaloides, estaban las plantas con las plantas conocidas como opiáceas, que contienen un principio activo, un metabolito secundario, que es la morfina, que es uno de los analgésicos más potentes que hay. Entonces podríamos decir, para tomarlo como referencia, que la amapola es una planta que calma porque contiene una sustancia activa con un efecto muy potente como analgésico. Otras plantas también, muchas de ellas con alcaloides, que tienen principios que calman, están el borrachero, la coca y la marihuana. Si lo recuerdan, del borrachero se termina sacando la buscapina, el butilbromuro de diosina, uno de los antiespasmódicos más potentes que hay. Pero también tenemos otras plantas como el sauce con ácido salicílico o plantas con aceites esenciales que podrían ser útiles como analgésicas y antiespasmódicas. Aquí tenemos en esta primera foto una hermosa amapola y los preparados ya de la industria farmacéutica de morfina. Esta planta contiene morfina, que es un potente analgésico. Tenemos aquí también la marihuana y tenemos el borrachero. Otra de las actividades que corresponden a principios que calman son las plantas tranquilizantes. Los tranquilizantes naturales no tienden a producir adicción ni efectos secundarios molestos. En la industria farmacéutica se utilizan muchas veces las benzodiazepinas. Aquí estamos hablando de tranquilizantes naturales. Obviamente no van a producir un efecto tan grande como una benzodiazepina, como un ansiolítico, pero sí pueden tener un cierto efecto de tranquilizar, de calmar un poco. Algunas plantas con aceites esenciales como el cidrón o como el toronjil, y otras plantas que ustedes conocen como la valeriana o la pasiflora. Aquí tenemos un cidrón y aquí tenemos un toronjil, dos plantas ricas en aceites esenciales que pueden utilizarse como tranquilizantes. Plantas con principios antiinflamatorios,
plantas ricas en mucílagos ayudan a desinflamar, plantas ricas en algunos aceites como el aceite de oliva, aceite de almendras y algunas plantas, aquí es bastante llamativo, las plantas ricas en carbohidratos en forma de almidón también son útiles como antiinflamatorias y son muy utilizadas en la medicina tradicional. Aquí tenemos unos ejemplos. El cilantro, una planta rica en aceites esenciales. La cayena, planta rica en mucílagos. La ortiga, ortiga blanca, y la sábila, como plantas que ayudan a desinflamar. Este ejemplo es bastante curioso. Este es uno de los remedios más utilizados para desinflamar la piel y para cicatrizar. Se llama fitostimoline, es producido por un laboratorio multinacional que se llama Euroética, y este medicamento está elaborado a partir de extracto acuoso de Triticum vulgare. El Triticum vulgare es el mismo trigo, sí, el mismo trigo que uno puede utilizar como alimento. Muchos almidones son utilizados para desinflamar de una manera importante. Si ustedes recuerdan, la maicena o harina de maíz es utilizada en algunos casos de dermatitis. El ñame, un tubérculo, también es rico en sapogeninas y muchas de esas sapogeninas son utilizadas para la elaboración de hormonas y corticoides, uno de los antiinflamatorios más potentes que hay de la industria farmacéutica. Muchos de esos corticoides son sacados de una planta con principios antiinflamatorios como el ñame, el mismo ñame que se utiliza para comer. Plantas con principios astringentes son calmantes. Los principios astringentes secan, disminuyen el exceso de secreciones y eso también entra dentro de la categoría de calmar. Plantas con taninos, tenemos aquí el té y la canela, las mismas plantas que podemos utilizar como alimento, son ricas en taninos. Plantas con principios antieméticos calman las ganas de vomitar, calman las náuseas, y algunas de estas plantas, las más conocidas y las más utilizadas, son dos plantas con aceites esenciales como la hierbabuena y la canela. Aquí tenemos una hermosa foto de una hierbabuena. Plantas antitusígenas, cuando la tos se hace crónica y dolorosa, son utilizadas algunas plantas como por ejemplo el anís estrellado. Una agüita de anís se puede utilizar para calmar la tos. Ahora veremos principios que limpian. Ya pasamos a otra categoría, una categoría diferente a la de calmar. Ahora está la categoría de limpiar. Se supone que primero uno calma y después limpia. El producir, el limpiar cuando todavía el órgano, el organismo, el tejido está todavía muy inflamado, puede ser bastante traumático y doloroso. Aquí la idea que se propone es primero calmar y después de calmar, sí, limpiar. ¿Qué plantas pueden ayudarnos a limpiar y con qué actividades podemos relacionar el limpiar? ¿Se puede uno limpiar de todas estas sustancias anotadas acá? Realmente sí necesita uno limpiarse por dentro de esto, de metabolitos de los alimentos, del mismo metabolismo del cuerpo, de la respiración del cuerpo, de las sustancias que uno puede meterse en el cuerpo por estar en contacto con medicamentos, con insecticidas, etcétera. Lo que está anotado aquí, y los excesos de grasas, proteínas, azúcar y sal. Un ejemplo de algo que uno debería limpiarse: algunos alimentos contienen colorantes, contienen saborizantes, y todas estas sustancias químicas sobrecargan el cuerpo. El uso de algunas plantas pueden ayudar a limpiar, a tenerlo más limpio de este tipo de sustancias químicas.
Muchas plantas limpian gracias a sus principios activos, es decir, a sus sustancias químicas como las flavonas y flavonoides que recuerdan ustedes del corte número 2, heterócidos, aceites esenciales, principios azufrados. Las plantas que limpian pueden ser depurativas, limpian el organismo de toxinas y estimulan el sistema inmunitario. Es algo de lo que ya se habla mucho, el consumir depurativos para tener un cuerpo más limpio, un sistema inmunológico más fuerte, lo cual es muy importante y muchas veces se ha relacionado con una buena alimentación. Aliméntese bien para tener un sistema inmunológico más fuerte. ¿Cómo puede ser eso? Sí, a través del efecto limpiador de algunas de las sustancias químicas que contienen las plantas. Todas las frutas, todas las frutas son ricas en flavonas y flavonoides y las flavonas y flavonoides tienen un efecto limpiador importante. El consumo de cualquier tipo de fruta, obviamente en condiciones limpias, el consumo de papaya, piña, naranja, mandarina, fresa, mango, cualquier planta de estas que tiene color, inclusive el color verde de las plantas, ayuda a limpiar. Y las plantas con principios azufrados como la cebolla tienen un efecto depurativo importante. Otra actividad, antisépticos y antibióticos. Las plantas con principios azufrados, algunas plantas con aceites esenciales como sustancias similares a alcoholes, fenoles, y plantas con ácidos orgánicos como la piña y el lulo y los cítricos pueden tener un efecto antiséptico y antibiótico. Aquí tenemos el ajo, tenemos el famoso eucalipto, muy promocionado en estos días en contextos populares para tener limpio el ambiente. Y tenemos la piña con sus ácidos orgánicos importantes. Otra actividad de limpieza son los purgantes. Los purgantes limpian, pero a diferencia de las plantas depurativas, el efecto puede ser brusco, el efecto puede ser rápido, el efecto pasa de un momento a otro. Y usualmente esos efectos son o vómito o diarrea. Plantas con efectos antiparasitarios, la ruda, el trompeto, la piña tienen efectos antiparasitarios. Plantas que ayudan a eliminar las secreciones respiratorias son conocidas como plantas expectorantes. Plantas que ayudan a sudar, como se dice de manera popular, pueden ayudar a refrescar el organismo en una limpieza que va mucho más allá de sustancias químicas, pero que también involucra sustancias químicas. Plantas diuréticas ayudan a eliminar no solamente líquidos a través de los riñones, sino algunas sustancias químicas, la basura líquida que se elimina a través de los riñones, y también pueden ser utilizadas como depurativos generales. No solamente la actividad es diurética, sino que en general ayuda a tener el cuerpo más limpio este tipo de plantas. Un gran ejemplo para esto es el diente de león. El diente de león es un muy buen depurativo, un muy buen diurético. Otra actividad, emenagogos, plantas que pueden producir un aumento en el sangrado ginecológico. Quizás una de las formas más conocidas de utilidad de las plantas emenagogas es en el puerperio, después de que la mamá tiene el bebé. Su matriz, su útero debe quedar limpio de membranas y de restos de la placenta. Algunas plantas ayudan con contracción del útero a eliminar estos restos que pueden quedar allí. En la medicina moderna muchas veces esta limpieza se hace de manera manual. Otra actividad de plantas que limpian son los colagogos y coleréticos, que pueden aumentar la cantidad de bilis o pueden facilitar la salida de bilis del hígado.
Recuerden ustedes que el hígado es el órgano que elimina los desechos sólidos del cuerpo. Plantas utilizadas para esto: boldo, acacia de la India y zen entran dentro de la categoría de plantas que limpian al ser colagogas o coleréticas. Y la última de las categorías que vamos a ver son los principios que activan. Son sustancias que estimulan, tonifican o activan algunas funciones. El término tonificar se ha empleado últimamente referido básicamente a tonificar la piel o tonificar el cabello y en algunos casos a tonificar los músculos. Pero el término tonificar había sido utilizado hasta hace unos 40 años como el efecto que se buscaba cuando alguien estaba decaído, cuando alguien estaba con astenia, cuando alguien estaba con debilidad general. Muchas personas acudían a remedios como tónicos generales. Hoy en día algunas de estas personas se les formulan vitaminas sin que tengan el efecto tonificante. La necesidad de vitaminas es diferente a la necesidad de una sustancia que tonifique. En primer lugar, las plantas nutritivas son plantas que activan. Todas las plantas alimenticias son nutritivas. Si una persona no consume adecuada cantidad de plantas alimenticias, pues se va a enfermar. Entonces podría uno llegar a pensar, ¿todas las plantas alimenticias son medicinales? Les dejo ese hermoso interrogante. Otra categoría, otra actividad dentro de esta categoría de plantas que activan son los estimulantes, lo cual ya vimos en el corte número 2. Usualmente son las plantas ricas en alcaloides estimulantes que producen un efecto rápido de estimulación, es decir, un efecto rápido de activación. Ejemplos son todas estas: está el mate, la cola, el chocolate, el yoco, el café. Todas estas son plantas ricas en alcaloides que tienen un efecto estimulante. Los tónicos generales, plantas muy utilizadas en la medicina tradicional para activar de manera general a una persona. Aquí llama la atención que las plantas amargas tomadas en pequeñas cantidades actúan como tónicos generales. Si se toma en mucha cantidad, la planta amarga puede producir vómito y podría entonces corresponder a una categoría diferente, y es la de limpiar. Aquí estamos hablando de una categoría de activar, en la que las plantas amargas pueden llegar a activar de la misma manera que las plantas con ácidos fuertes también pueden actuar como tónicos generales. Dos ejemplos de plantas de la categoría que acabamos de mencionar, de la actividad que acabamos de mencionar: está el limón y está el ajenjo como planta amarga. El limón como planta rica en ácidos orgánicos fuertes y el ajenjo como una gran planta amarga. Tónicos digestivos. Aquí esta parte es muy importante. Todos los condimentos naturales estimulan la secreción de ácidos y jugos digestivos. Los condimentos naturales facilitan la digestión. La recomendación es utilizar una buena cantidad de condimentos naturales. ¿Cuáles son estos? Todas las plantas que conocemos, como tomillo, laurel, cilantro, etc. Tónicos circulatorios. Activan el funcionamiento del sistema circulatorio. Muy relacionado con estos tónicos cardíacos, y aquí hay una planta bastante curiosa, es la digital. De la digital se obtienen unos heterócidos con los cuales se preparan unos medicamentos, digoxina, digitoxina y algunos lanatócidos, que son útiles en los problemas de insuficiencia cardíaca congestiva. El laboratorio Roche produce un medicamento a partir de la planta digital utilizada en la insuficiencia cardíaca congestiva. Otras plantas, quizás un poco menos conocidas, son las flores del retamo, que contienen también principios cardiotónicos. Aquí tenemos la Digitalis purpurea, una planta rica en heterócidos. Y aquí tenemos el retamo, también una planta con efectos cardiotónicos.
Otra actividad adicional en la categoría de plantas que activan son los activadores de defensas. Estimulan la actividad del sistema defensivo. Algunas plantas que contienen flavonas, ya lo vimos, flavonas, flavonoides, todas las plantas con colores, es decir, básicamente todas las plantas rojas, anaranjadas, verdes, las plantas ricas en ácidos orgánicos, y aquí es bastante conocido el uso de plantas ricas en vitamina C. La naranja entraría dentro de esta categoría de plantas que activan al ser un activador de defensas, y es una de las plantas más utilizadas para que uno esté en mejor estado, para que no se enferme tanto. Nuestra hermosa naranja, muy recomendada. Tónicos uterinos, quizás sea una categoría, una actividad un poco difícil de entender dentro de esta categoría de activar, pero algunas veces se considera que la matriz no tiene la suficiente fuerza, no tiene la capacidad de responder ante algunas situaciones que se van a presentar en la mujer, y se utilizan algunas plantas ricas en aceites esenciales, algunas plantas con principios estrogénicos y algunas con principios amargos. Y aquí tenemos un listado. Es posible que en estas tres diapositivas puedan ponerle pausa y revisar ejemplos de plantas, su actividad y a la categoría que corresponde de lo que estamos hablando. Primero, plantas que calman con todas sus actividades. Plantas que limpian, también con sus actividades descritas anteriormente. Y plantas que activan, con los ejemplos de las plantas que corresponden a estas categorías y actividades. Y finalmente, un apéndice de algunas plantas que pueden causar daño. Esto se debe tener muy en cuenta. Algunas veces se considera que la planta, por ser natural, no tiene ningún problema, pero hay que tener cuidado con plantas como el borrachero, el brevo. La exposición al sol después de un baño con plantas de brevo puede producir una dermatitis severa. El café, con los problemas que están anotados acá. El uso de la canela, el abuso de la caña de azúcar, el uso del clavo, al igual que la canela, puede producir irritación del sistema digestivo y puede producir estreñimiento. Otras plantas con que hay que tener cuidado: la coca, la digital, guava, helecho macho, marihuana, que puede producir adicción y toxicidad del sistema nervioso. Naranjo, mucho cuidado. La exposición de la piel untada de jugo de naranja o de ácidos orgánicos o de aceites esenciales de la naranja puede producir una irritación importante de la piel. Otras plantas: el paico, ricino, trompeto, hierba mora, son plantas que podrían, dependiendo de la forma como se usen, producirnos algún tipo de daño. Aquí tenemos unas plantas con las que hay que tener cuidado. Tenemos aquí, por ejemplo, el que ya se mencionó antes, la digitalis purpurea, una planta de ricino, y aquí en la Universidad del Bosque, otra planta de ricino, como ejemplos de plantas que, según el uso que le demos, podrían producirnos algún tipo de daño. Hay que tener cuidado con estas plantas. Recuerden que esta clase estuvo basada en el nuevo libro de las plantas para el cuidado de su salud, de la salud. Hasta la próxima clase, alumnos. Nos encontraremos aquí en el aula virtual nuevamente.